Para cada función es posible encontrar otra función mayor, función f mayúscula, que se llama acá, cuya derivada es esta f minúscula. Asimismo, por ejemplo, que para la función 3x cuadrado, la función x al cubo más cualquier constante, al ser derivada nos daba 3x cuadrado. Entonces decíamos que 3x cuadrado es, x al cubo es la primitiva de 3x cuadrado. Teníamos nuestra anotación para aquello. Entonces, las primitivas o integrales son funciones, o calcular una integral indefinida corresponde a preguntarme qué función al ser integrada me da esta otra función del argumento. Teníamos algunas funciones derivadas que llamamos inmediatas, y a partir de estas era posible descubrir o calcular integrales más complejas teniendo algunas consideraciones. La primera de esas es que la integral es una operación lineal o un operador lineal. Significa que puedo separar la suma y resta de funciones y también sacar los productos escalares de las funciones. Con eso, por ejemplo, podíamos calcular la integral de un polinomio, como este ejemplo. Luego vimos que en ciertas ocasiones, valiéndonos de la derivada por regla de la cadena, era posible integrales más complejas, transformarlas en integrales mucho más sencillas mediante el teorema del cambio de variables. Hicimos algunos ejercicios y nos dimos cuenta que sí, que ciertas funciones era conveniente cambiarle las variables, pero no siempre era fácil cambiar las variables, y para eso teníamos un tercer método de integración, que era la integral por partes, en las que si teníamos dos funciones multiplicadas, considerábamos a una función directa y la otra derivada, podíamos transformar esa expresión para obtener una segunda integral, pero con los valores de la derivada y la integral intercambiados. Esto era particularmente útil cuando consideramos que hay funciones que se simplifican al ser integradas, como por ejemplo las funciones algebraicas, las funciones polinómicas, al ser derivadas se simplifican, y otras funciones que al ser integradas se simplifican. Entonces, escogíamos, mediante una regla mnemotécnica, en este orden. Generalmente partíamos con las inversas, las logarítmicas, las algebraicas, y de B partíamos por las exponenciales, las trigonométricas, y básicamente las exponenciales y trigonométricas se escogen como de B porque al ser integradas o derivadas no cambian su nivel de complejidad en la expresión. Así, por ejemplo, x cuadrado por coseno de x, si uno decía que u era x cuadrado, al derivar iba a obtener 2x de x. Y de b era coseno de x, y al integrar iba a ser seno de x. Obteníamos una segunda expresión donde ya la integral que había que calcular ya no tenía x cuadrado, ya era mucho más sencilla. Podíamos aplicar nuevamente el teorema de la integral por partes y obtener finalmente una integral aún mucho más sencilla, que sí se podía calcular directo. Entonces, finalmente, estos mecanismos, métodos, formas de integración, lo que hacen es entregarnos herramientas para que al integrar las expresiones que debo integrar sean mucho más sencillas. ¿Vale? El tercer método de integración es el que vamos a llamar integración por sustitución trigonométrica. Voy a abrir aquí un archivo de Word. Y yo creo que vamos a terminar con la sustitución trigonométrica y vamos a ver la integral definida y sus aplicaciones en el curso de aplicaciones del cálculo diferencial e integral. ¿Ya? O sea, vamos a tomar esa decisión. Si bien
en este curso entra la integral definida. Es un tema bastante rápido. Lo complejo de la integral definida son las aplicaciones. Entonces las vamos a ver en profundidad en el curso que viene. Uy, no me abrió el Word, ¿no? Uy, está un poquito lento. Y por fin. O sea, existen ciertas expresiones, por ejemplo, cuando tenemos un valor más x cuadrado, un valor menos x cuadrado, o x cuadrado menos un valor al cuadrado. Para el caso de tener a cuadrado más x cuadrado, es decir, un numerito que está al cuadrado, puede no estar al cuadrado, y uno lo escribe como raíz. Se sugiere o se utiliza a x igual a por la tangente de esta variable u. Y aquí es conveniente esto generalmente verlo en el triángulo rectángulo. Aquí se da el ejemplo inmediatamente, por ejemplo, de x sobre x 5 más x cuadrado. Aquí ya no puedo hacer una sustitución simple, porque si 5 más x cuadrado es u, tendría que 2x de x sería de u. Y no tengo cómo armar el x acá. No tengo cómo armar el de u o cómo despejar el de x. Entonces se sugiere que vamos a, sin eje, sin cuadrícula, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Para dibujar triángulos rectángulos yo siempre utilizo el semicírculo. ¿Por qué? Porque por el teorema de Tales aplicado a los triángulos o a los ángulos interiores de un triángulo, este ángulo tiene la mitad de la medida del ángulo del centro respectivo, es decir, es un ángulo recto. Ahora dejamos de ver, aquí etiqueta visible, sin etiqueta. Vamos a poner así. Entonces, mira. Se sugiere entonces cuando tenemos expresiones como a al cuadrado más x al cuadrado, se sugiere el siguiente cambio. ¿Cuál es ese cambio que se sugiere? Que x sea a veces la tangente de u. X sea a veces la tangente de u. Ahora, si x vale eso, x al cuadrado, ¿cuánto valdría? Viene entrando, a ver, viene entrando Benja R o P. Bueno, si x es a veces la tangente de u, x cuadrado sería a cuadrado por la tangente cuadrado de u, ¿cierto? Y a al cuadrado sería, o mejor dicho, x cuadrado más a al cuadrado
sería x cuadrado, que es a cuadrado tangente cuadrado de u más a al cuadrado. Y eso lo puedo factorizar por a al cuadrado. Y aquí tener 1 más tangente cuadrado de u. Entonces, ahora, recordando la siguiente identidad trigonométrica, que 1 más tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x, se tiene que x cuadrado más a cuadrado es a cuadrado veces secante cuadrado de u. ¿Qué faltaría por averiguar aquí? Para hacer la integral. O sea, lo que tenemos es ¿qué faltaría por averiguar? Ahí sí, Benjamín Contreras. Profe, no entiendo mucho. ¿Me lo puede explicar de nuevo? El valor de A. Ya, no lo vamos a necesitar, Fernanda. Mira, voy a tomar el ejemplo que está aquí, que es de x dividido 5 más x cuadrado. Vamos a intentar hacer esto. ¿Ya? Veamos esto con un ejemplo. O sea, faltaría aquí averiguar de u. Faltaría averiguar de u. Ya. El ejemplo es la integral de x sobre 5 más x cuadrado. ¿Ya? El cambio que se sugiere es, bueno, tengo esta forma, a cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto valdría a entonces aquí? ¿Raíz de 5? Claro, el cambio que se sugiere, puesto que a es igual a raíz de 5, es que x sea igual a la raíz de 5 por la tangente de u. Ese es el cambio que se sugiere. Entonces vamos a averiguar. ¿Cuánto valdría de x? ¿Cuánto valdría de x? Habría que derivar la expresión raíz de 5 por tangente de u. ¿Cierto? ¿O no? Habría que derivar. O sea, lo voy a escribir aquí para saber de u debemos derivar esta ecuación. Ya, me dice que es raíz de 5 por secante cuadrado de x, claro. Claro. Entonces de x sería raíz de 5 por secante cuadrado de x, o de u en realidad. De u por du. Ya tengo el x y tengo el du. Me conviene ahora averiguar cuánto vale esta expresión, 5 más x cuadrado. Y aquí es donde la sustitución trigonométrica tiene sentido. 5 más x cuadrado va a ser 5 más esta expresión al cuadrado.
5 tangente de u al cuadrado. Y aquí es donde uno dice, ah, pero es que esto al cuadrado es... ¿Por qué se anotó tanto la letra? Estamos con letra 12. Ah. Esto corresponde, o sea, 5 más x cuadrado corresponde a 5 más raíz de 5 al cuadrado es 5 y tangente al cuadrado es eso, tangente cuadrado de u. Esta expresión se factoriza por 5, me va a quedar 1 más tangente cuadrado de x, de u, perdón. Y aquí es donde voy a utilizar esta identidad trigonométrica. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Entonces esto será, o sea, el 5 más x cuadrado será 5 por secante cuadrado de u. Ahora tenemos todo para despejar, o más que despejar, hacer la sustitución. En este caso, la sustitución trigonométrica. Y queremos cambiar esta expresión. Y vamos viendo, mira. El de x es raíz de 5 por secante de u, secante cuadrado de u por du. ¿Cierto? Y 5 más x cuadrado es 5 veces secante de u por du. ¿Ven ahora que esto va a simplificarse muchísimo? Simplificando ahora secante cuadrado de u, tenemos esta integralcita será, y aquí es esto lo que vamos a simplificar. Ahí y aquí. Vamos a tener, bueno, raíz de 5 sobre 5 por la integral de u. ¿Y cuál es la integral de du? Claro, o sea, u. Está bien en lo que dice Sebastián, pero con la variable u. Entonces esto nos daría raíz de 5u sobre 5 más la constante de integración. Entonces, volviendo con el cambio, debemos saber cuánto vale u. Y eso hay que tener cuidado, porque u no vale tangente de x. Hay que tener cuidado porque x vale raíz de 5 por la tangente de u. Significa que, bueno, x sobre la raíz de 5 es la tangente de u. Y si aplico la operación inversa, o la función inversa de la tangente, el arco tangente de x sobre raíz de 5 sería igual a u. Ojo con eso. Así que nuestra querida integral, entonces, ¿qué pasa si derivas u? Te daría 1, ¿cierto? Y como estamos con la integral, cada vez que derivamos, agregamos el diferencial para saber sobre qué estamos derivando e integrando.
Y 1 por du es du. O sea, la integral de du es u. Sí, subo un momento. Entonces esta integral será esta expresión, pero en vez de la u, ponemos el arco tangente de x sobre raíz de 5. Fernanda me dice, no entiende por qué queda arco tangente. Como aquí la operación o la función que está afectando la u es la función tangente, para despejar la u, tengo que utilizar la función inversa a la tangente. Y la función inversa a la tangente es el arco tangente. ¿Sí? Mira, lo voy a ver geométricamente. La tangente de u es x sobre raíz de 5, ¿cierto? Si tengo un triángulo. Y u será el ángulo. Es un arco. ¿Cierto? U estaría por aquí. Y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, como es x sobre raíz de x, aquí tendría x, y aquí tendría raíz de 5. ¿Cierto? Entonces, u es el arco cuya tangente es x sobre raíz de 5. Y acá, sería, la hipotenusa, sería x cuadrado más 5, que es lo que estamos buscando. Entonces con eso puedo saber el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cotangente, la cosecante de u. Pero en términos algebraicos, lo mejor es despejar. Ejercicio, chicos, un par de minutitos para que ustedes intenten Lo revisamos muy rápido y continuamos con las otras sustituciones trigonométricas. Estamos viendo sustitución trigonométrica. ¿Ya? Cuando tengo estas expresiones, bueno, aquí es importante señalar que du es a por secante cuadrado de u. Por si acaso. Uy, que quedó pequeño. Profe, consulta. Sí. En el ejercicio que nos dejó, ¿por qué puso que era 3 de u sobre 3x cuadrado? O sea, 3 más x cuadrado. Vean ustedes qué hacen con ese 3 de arriba. ¿Qué será mejor hacer con ese 3?
Resolvamos esa pregunta, Seba. ¿Por qué el de u queda 5 secante de u cuadrado, 5 secante cuadrado de u? Si tú derivas la función tangente de u, la función tangente, la derivada es secante cuadrado de u. Por eso el de x queda raíz de 5 por secante cuadrado de u, por du. Porque es la derivada solamente. De acuerdo, Stacy, voy a tratar de hacerlo hoy mismo. ¿Cuáles son las dificultades que tengo? Que yo, por ejemplo, ahora termino la clase con ustedes, almuerzo, y a las 3 comienzo otra. Y después tengo que subir otra clase más también que por temas de tanto de conexión como de fechas que se corrieron, debo también a otro grupo de estudiantes. Entonces, lo que sí me comprometo es que hoy, aunque sea muy tarde en la noche, les voy a subir eh, todo lo que necesitan para que la prueba 3 les vaya, pero lo mejor posible. ¿Ya? Oye, cambiando de tema, a propósito del emoji que puso ahí usted, eso son dos manitos chocándose, ¿cierto? Dos personas chocando a las manos, ¿o no? Ya. Sí, es que mucha gente que conozco lo utiliza así, como cuando dice, oye, hagamos esto, me parece bien, súper, pum, ponen las manitos. Y yo cada vez que lo utilizo los pongo como dos manitos rezando, así como, y las pongo cuando pido un favor, así como, ya, espérame, que dice que yo lo utilizo como, sí, ya, voy a subir un poquito y tengo una pregunta ahí que, espérame, no sale directa, Daniel, ojo, yo te sugiero que el 3 que está arriba primero lo saques de la integral. Yo también lo utilizo así, como manitos que dicen, oye, porfa, hazme esto, hazme este favor. Y otros lo ponen así como, chócale. Habría que ver cuál es la idiosincrasia de los japoneses y japonesas que hicieron esto, porque casi todos los emojis que utilizamos fueron diseñados en Oriente, en el lejano Oriente. Ya, pero ojo, bueno, voy a escribir mejor.
A ver, mira, si me ayudan por favor en el chat, eh, ¿cuál es la sustitución que se sugiere? X igual a cuánto. Raíz de R tangente de U, raíz de 3, claro. Raíz de 3 por tangente de U. Eso hace que du sea raíz de 3 por secante cuadrado de u. Y sabemos ya que 3 más x cuadrado será 3 por secante cuadrado de u. Entonces esta integral sería 3 veces, voy a escribirlo así, la integral de u, que es esta expresión, raíz de 3 secante de u, y aquí 3 secante de u. Y aquí es donde este 3 con este 3 de acá afuera se van a ir. Y va a quedar esto como la integral, o raíz de 3, por la integral de du. Y eso no es más que raíz de 3 por u más la constante de integración. Volviendo con la sustitución, sabemos que u es igual al arco tangente de x dividido en raíz de 3. Entonces, la integral que estamos buscando, sería
raíz de 3 por la tangente. Un segundito, jóvenes. Ya, me preguntan en el chat si es necesario racionalizar x raíz de 3, o sea, x sobre raíz de 3. Yo diría que no, pero si lo hace va a estar bien igual. O sea, ¿cuáles son las otras sustituciones que se nos sugieren? Y dependen de la expresión. Por ejemplo, bueno, aquí se hace el ejemplo. Hay un segundo ejemplo que ustedes también lo pueden revisar. Para a cuadrado menos x cuadrado, para a cuadrado menos x cuadrado, se utiliza x igual a veces el seno de u. En este caso no, ojo, que quiero volver aquí al ejemplo. Dice que este raíz de 3 no se puede simplificar con este porque este está dentro de un arco tangente. Entonces, usted no lo haga. Bueno, se utiliza x igual a veces el seno de u. Por ejemplo, vamos a poner la integral de x sobre 2 menos x cuadrado. O sea, ¿qué me puede decir cuál va a ser la sustitución aquí? Aquí lo que utilizamos, a seno de u. Entonces, x sería Raíz de 2. ya. Uy, ¿por qué no escribe? Ahí sí. Raíz de 2. Secante al cuadrado de u. Secante al cuadrado de u. Cuando tengo a cuadrado menos x cuadrado, se utiliza a seno de u. Ahora vamos a utilizar otra. Ah, sí, sí, sí. Francisca pregunta, ¿cómo podemos saber qué función trigonométrica debemos utilizar? Esta forma te lo va a decir. Por ejemplo, tenemos tres formas principales. La primera es a cuadrado más x cuadrado. O sea, cuando tengo la suma con x cuadrado, utilizo la tangente. Cuando tengo la resta con x cuadrado menos x cuadrado, voy a utilizar el seno. Entonces sería raíz de 2 por... ¿Seno? Claro. Ah, pero ¿de dónde se deducen dichas sustituciones? ¿Cómo llegan a eso? Ya. Antes de seguir, entonces, hagamos ese pequeño paréntesis. Porque tengo esta expresión, ¿cierto?
esta expresión. Voy a traerme esta integral para acá para partir de esta expresión mostrar este ejemplo. Yo tengo que pensar en identidades trigonométricas que involucren cuadrados que me puedan servir. Por ejemplo, sé que tangente, utilizo identidades trigonométricas con cuadrados. Por ejemplo, sabemos que secante cuadrado de x es igual a 1 menos tangente cuadrado de x. Que a su vez, tangente cuadrado de x es igual a 1 menos secante cuadrado de x. También sabemos que seno cuadrado de x, 1 más, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Y que por tanto, secante cuadrado 1 más, sí, 1 más. Acá donde tengo el menos. Por tanto, 1 menos coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x. Y fíjate, aquí tengo uno que tiene menos. También sé que 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Aquí tengo otro que tiene menos un cuadrado. Entonces sé que tengo que de alguna forma acá obtener esto. Por ejemplo, esto. De alguna forma. Me conviene entonces que x cuadrado sea seno cuadrado, o sea que x sea seno. Pero como yo quiero simplificar aquí el 2, voy a utilizar la raíz de 2. Entonces ahora, mira. X va a ser raíz de 2 por seno de u. Eso significa que du es igual a raíz de 2 por coseno de u. Y que 2 menos x cuadrado es 2 menos, como x es raíz de 2 por seno de u, profe, siempre va a ser la raíz del número que... Sí, sí. En este caso de sustituciones trigonométricas, sí. No, pero que a ver, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. No, pero es que esto es... Uy, ¿qué hice? Está pero clarito. Uy, ¿qué hice? Es que tangente, menos tangente, claro. Aquí si resto la tangente me va a quedar secante cuadrado menos 1. Menos 1, sí. Ya. Fíjate acá, pues tengo algo al cuadrado menos 1. Entonces, va a ser 2 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Y aquí es donde me sirve. Porque esto es 2 veces 1 menos seno cuadrado de u. Estoy con la u aquí, no sé por qué cambio la variable. Es decir, como 1 menos seno cuadrado de u es coseno cuadrado de u, yo puedo cambiar esto por 2 veces el coseno cuadrado de u. Así que, ¿cómo va a quedar esta integral? Quedaría el de x, ya lo tenemos.
Y el 2 menos x cuadrado ya lo tenemos. Y si simplificamos esto, nos va a quedar raíz de 2 sobre 2 por la integral de, bueno, esto es du, aquí me falta el du, por la integral de du sobre coseno de u. ¿Cómo es eso que no han visto de identidad trigonométrica? A ver, eso hay que comprobarlo. Otros. Malla, pedagogía, malla. A ver, la malla de ustedes. ¿Cómo es eso? Nosotros estamos aquí. En cálculo diferencial. Geometría del espacio. Trigonometría. Pero si el semestre pasado tuvieron trigonometría y geometría plana, ¿cómo eso? ¿Cómo puede ser eso? En trigonometría no lo vieron. Ah, ya. Vale, vale, vale. Ya. Ya. Dos cosas para solucionar eso. Bueno, de aquí ya nos quedamos con estas. Estoy pensando en lo que viene para generaciones futuras, porque con ustedes vamos a tener que ir reforzando, por ejemplo, en las aplicaciones del cálculo, reforzar el tema de identidad trigonométrica. Lo vamos a tener que reforzar el próximo semestre. Y quizás con los jóvenes de introducción al cálculo, en un momento ver el tema de trigonometría, cómo lo utilizamos en cálculo. Ya. Sí, no, y obviamente voy a hablar con la profe para que vean, vimos cosas muy básicas, identidad es súper importante, o la, bueno, a lo mejor me va a tocar verlo a mí, ¿no? Pues, las razones trigonométricas de los ángulos dobles, triples, la resta, todo ese tipo de cosas, fundamental, que un estudiante de pedagogía matemática lo sepa. Ya, mea culpa ahí, no debía haberlo dado por hecho. Lo di por hecho, algo que no debía haberlo dado por hecho. Bueno, volviendo al tema, tenemos entonces ahora esta integral de u sobre coseno de u. Y uno dice, a lo mejor esa integral será más fácil, más difícil, sino tal vez. Un segundito. En este caso, porque lo que me interesa a mí es mostrar la sustitución trigonométrica, no me voy a centrar en la solución de esta integral, ¿ya? Pero sí se la dejo de tarea. Queda de ejercicio comprobar lo siguiente. ¿Qué va a comprobar usted? Que la integral de du sobre coseno de u es el logaritmo natural de el valor absoluto de la tangente de u más la secante de u. ¿Ya? Volviendo con la sustitución, hay que tener ojo, debemos tener ojo
por lo siguiente. ¿Por qué? Porque si yo veo que x es raíz de 2 por el seno de u, uno estaría tentado a decir entonces que u es igual al arco seno de x dividido en raíz de 2, ¿cierto? ¿Ya? Pero es más conveniente expresar esta, expresar la, a ver, es más conveniente escribir la expresión. ¿Y cuál es la expresión en la que vamos? ¿Qué expresión es la que vamos a escribir? Si yo tomo esta expresión y vuelvo con la sustitución, ¿cierto? Y cambio la u por el arco seno, mira, va a quedar una cosa, pero bastante poco amigable. El secante del arco seno, por ejemplo. Poco amigable, ¿cierto? Entonces, tenemos que averiguar cuánto vale tangente de u y secante de u. Y para eso me voy a ir al triángulo. U es tal que su seno, aquí vamos a cambiar esto, que el seno, u es el arco cuyo seno es x sobre raíz de 2. Y nosotros sabemos que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como es cateto opuesto sobre la hipotenusa, x es el cateto opuesto, la hipotenusa sería raíz de 2. Aquí tendríamos raíz de 2. El cateto adyacente, entonces, fácil de calcular. Con el teorema de Pitágoras, sería 2 menos x cuadrado. Entonces, ahora puedo ver cuál es la tangente de u. Porque necesito la tangente de u. Pero sabemos que la tangente de u, entonces sería, la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, x sobre 2 menos x cuadrado. X sobre 2 menos x cuadrado. Y la secante de u es el inverso multiplicativo del coseno. ¿Cierto? Y el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Así que esto sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la hipotenusa es raíz de 2 sobre el cateto adyacente, sobre 2 menos x cuadrado. Raíz de 2 sobre 2 menos x cuadrado. Así que la expresión final quedaría de la siguiente forma. Y voy a tomar esta en realidad. La expresión sería el logaritmo natural del valor absoluto de la tangente de u. Y la tangente de u es x. Más la secante de u, que es raíz de 2 sobre. Y le sumamos el... Es decir, nuestra integral inicial, que era esta, resultó ser, bueno, vamos a poner toda esta expresión y la vamos a simplificar inmediatamente. La simplifico, ¿cómo la simplifico? Sumando estos dos, pues si son x más, si tienen igual denominador. ¿De acuerdo? La última de las sustituciones trigonométricas, que se Profe, sugiere. Sí. antes de que pase, me
perdí en qué momento, bueno, un poquito más arriba me perdí, no entendí. Desde ahí, de esa expresión súper larga, no entendí. Ya. Aquí, como la integral es logaritmo natural de la tangente de u, yo lo único que hice fue cambiar u por esta expresión que la obtuve de simplificar u, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y eso me da, como es tangente de u, me da tangente de el arco, seno, etc. Más la secante de u, que sería el arco, seno, etc. Como esta expresión yo encuentro que es demasiado compleja, y la verdad es que sirve bastante poco en términos del cálculo, voy a averiguar cuánto vale realmente la tangente de u y la secante de u partiendo de lo siguiente, de que u es un ángulo cuyo seno es x sobre raíz de 2. Y me lo llevo al triángulo rectángulo. El seno es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces yo sé que aquí está x y aquí está raíz de 2, el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Con el teorema de Pitágoras puedo obtener el cateto adyacente. ¿Ya? En realidad esto es raíz de, porque esto está en raíz. ¿Ya? Y con estas tres cositas, con los catetos y la hipotenusa, puedo armar la tangente de u y la secante de u. Aquí cometí ese pequeño error de que esto debía estar en raíz. O sea, esto es raíz. Y una vez que los obtengo, los puedo reemplazar en la expresión original. Porque ya sé que la tangente de u es x sobre la raíz de 2 menos x cuadrado. Y si usted tiene dudas y quiere comprobar lo lindo que es la matemática, derive esta cosita. Y le va a dar algo muy lindo. Le va a dar 1 sobre 2 menos x cuadrado. O eso debería darle. Ya, profe, igual entendí un poquito mejor, solo que tenía aquí la pequeña guagua hablándome cada rato. No entendí. Hacía el Oye, 100% para ir después a ver la clase. Vale. No, y ahí sigue transmitiendo. O es que los niños son buenos para transmitir, te lo digo yo que tengo aquí a mi niña. Bueno, ahora no está, pero en la mañana, de las 10 de la mañana hasta las 11:30, hasta como las 12:15, está en clases. Y es transmitir y transmitir y transmitir. Ya, la última de las sustituciones, bueno, aquí se muestran algunos ejemplos. Entonces que me parece que igual están, es para x cuadrado menos a cuadrado. Y ahí se utiliza que x es a secante de u. Las sustituciones dan algo similar, porque por ejemplo, x cuadrado menos a cuadrado es a cuadrado por tangente de x, por la identidad trigonométrica. Y de x es a veces secante de u por tangente de u, la derivada de la secante por tangente. Entonces, por ejemplo, esta expresión, 2 de x sobre raíz x cuadrado menos 2, en este caso conviene usar la sustitución raíz de 2 por secante de u, con lo que de x es secante de u por tangente de u, y a su vez la expresión del denominador sería 2 tangente de u, nos quedaría esta expresión, con la integral secante de u sobre tangente de u. Ahora, lo que debemos transformar es esta expresión, secante de u por tangente de u. Y aquí lo que hice fue utilizar expresiones, lo que significa la secante en términos de seno y coseno. Cuando quiero simplificar productos de razones trigonométricas, yo les recomiendo siempre reducir todas expresiones que tengan seno y coseno. ¿Cómo? La secante es el inverso multiplicativo del coseno, así que es 1 sobre coseno. Y la tangente es seno sobre coseno, o sea, dividido en seno sobre coseno. Para dividir fracciones se invierte la segunda y se multiplica. Así que esto nos quedó coseno de u que se simplifican, o sea, 1 sobre seno de u. Y 1 sobre seno de u es la cosecante de u. Entonces esta integral quedó reducida a raíz de 2 sobre 2 por la cosecante de u por du.
Luego uno obtiene la integral de la cosecante, que es cosecante de u por cotangente de u. Eso uno lo puede encontrar acá al principio del apunte. Al principio del apunte, en las integrales inmediatas. Esta es la integral. Ah, no, está la de cosecante cuadrado, secante cuadrado. Ya, error mío ahí no poner esas que son importantes. Luego, al tener la integral, tengo que averiguar cuánto vale cosecante de u y cotangente de u. Y para eso comienzo de este asunto, digamos, de que u es el arco cuya secante es x sobre raíz de 2. Significa que x es la hipotenusa y la raíz de 2 es el cateto adyacente. Por tanto, el cateto opuesto es x cuadrado menos 2 en raíz. Y con eso puedo armar la cosecante, la cotangente, todas las expresiones que necesito. Y me queda algo más, por lo menos que no tiene, bueno, tiene un grado de complejidad aquí. Sí, hay que decirlo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, después en este apunte se proponen varios ejercicios con su respectiva solución. ¿Cuál es mi sugerencia? Que usted primero los haga y después vea la solución. Vea, intente deducir cómo se hacen y luego vea la solución. ¿Ya? Están explicados y vamos a ver hasta aquí. ¿Ya? Todo lo que siga después nos va a quedar para el curso que sigue. La integral de funciones racionales, igual es un tema más o menos largo. Y lo otro que queda, las integrales trigonométricas reducibles a integrales racionales, también un tema más o menos larguito que lamentablemente por tiempo, por los distintos periodos sin clases que tuvimos, que también afectan un poquito. Entonces yo les sugiero que vean el apunte hasta la página 15. Hasta la página 15. Que ahí, y no tenemos un tercer taller. Sí, se los voy a estar subiendo hoy mismo y vamos a tener por lo menos hasta el otro lunes para que ustedes lo hagan, ya con tiempo. La idea del taller es que sea una instancia de estudio grupal. Usted se junta con sus compañeros o compañeras con los que generalmente estudia, con los que se lleva mejor, con los que se entiende mejor, y resuelven entre todos el taller para, primero obviamente, tener una buena nota en el taller, obvio, y segundo, les sirve para estudiar. Eso tiene que quedar, o sea, eso va a estar hoy, chiquillo, a la hora que sea que lo suba, o sea, si me tengo que tomar un rato tan largo en la noche para resolver, para enviárselos, lo vamos a hacer. Pero eso va a quedar resuelto hoy día para que ustedes tengan todo el tiempo necesario para estudiar. La prueba, como ustedes saben, quedó para el lunes 5, y ahí el lunes 12 tenemos la integrativa y el 13 la recuperativa. ¿Ya? El 13 va a ser la recuperativa para quienes no hayan dado con justificación una evaluación. Ustedes saben ahí cuáles son las normas de la universidad. Dicho eso, sí, solo hasta lo de hoy. Es máximo también de 4 personas en el taller, Belén. Sí, la prueba integrativa entra todo. Chicos, chicas, finalizando, sí, finalizando este curso, bueno, nos quedan algunas instancias que nos vamos a seguir viendo. Yo debo agradecer la paciencia, las ganas que han puesto muchos y muchas de ustedes de ir participando en la clase, la paciencia también con el método. Ustedes saben que la educación a distancia es difícil tanto para ustedes como para los profesores, y yo siento que en este grupo en particular hay una gran disposición. Sí, sí lo vi, Francisca. Sí. Gracias por recordarlo. Eso también va a quedar hoy. Lo que pasa es que lo vi, pero no lo he revisado para que no se me olvide. Entonces me aparece ahí el mensaje de que esto sí está por leer todavía. ¿Ya? Es para que no se me olvide a mí. Les decía, les agradezco esa intención de participar. Yo sé que obviamente la metodología no es la ideal, no es la mejor, pero
espero y confío en que ustedes hayan sentido que esto se hace con todas las ganas para que ustedes puedan aprender. Fernanda. Chicos, yo los despido, pueden desconectarse, nos vemos ya cuando sea la prueba. Cualquier cosita, WhatsApp, correo, Profe, ahora sí es que se me había olvidado lo dígame, que le iba a decir. Lo que pasa es que el miércoles tenemos el último control de ayudantía ¿ya? y igual me gustaría que viera bien lo que nos va a pasar el Nicolás en el control porque el otro día caché que no iba a pasar materia que usted no ha pasado todavía. No, yo de hecho, qué bueno que pregunta, a mí esos controles me llegan y yo le aplico bisturí al control, o sea, esto no se pregunta porque no se vio, o esto no se pregunta así por tal motivo, y después Sí, de que es yo le voy que quitando preguntas al Nico, él me tiene que reenviar una nueva propuesta, y cuando yo ya estoy conforme con la propuesta, pasa, recién ahí. sí, porque es distinto que él pase materia nueva a que usted pase la materia nueva, entonces No, si la materia es la él que... a veces se adelanta igual. ya. Sí, ahí hay un tema que hemos conversado durante todo el semestre y no sé si, bueno, voy a dejar la grabación hasta aquí, chiquillo.